¿Puede la ciencia explicarlo todo, o son las preguntas metafísicas las que nos llevan al conocimiento verdadero? La ley de las 3 etapas de Auguste Comte narra el nacimiento del positivismo, pero ¿qué hay de la fantasía de convertir la religión, el arte y la moral en científicos? En este vídeo desmontamos los mitos y revivimos su espíritu original. Míralo, satisface tu curiosidad y restablece el equilibrio entre ciencia y filosofía. Bienvenidos a Parada de Filosofía. Hoy nos metemos en nuestra serie ¿Qué es, qué no es?, para hablar de un término que suena mucho, pero que, a menudo se entiende regular: el positivismo. Eso es. Tenemos un montón de material delante, ¿eh? Textos clásicos, análisis más actuales. Y la idea es bucear un poco y sacar lo importante. Sí, ver qué sí es el positivismo, cuáles son sus ideas fuertes, pero también, y quizás es lo más útil hoy, desmontar algunos mitos, aclarar qué no es, que hay bastante confusión con la palabrita. Totalmente. Empezamos por ahí si quieres, por las confusiones más típicas. Venga, la primera, y esta sale en casi todo lo que hemos mirado, la gente oye positivismo y piensa en ser optimista, en eso del pensamiento positivo. ¿Te suena, no? Sí. Es el error número 1, yo diría. Pero es que las fuentes lo dejan clarísimo. No tiene nada que ver directamente. A ver, acláralo. Pues que el término positivo, en este rollo filosófico, no va de ser alegre o viene del latín positus, que es como puesto o dado. Ah, vale. Se refiere a lo que es real, lo factual, lo que se basa en hechos que puedes ver, que puedes comprobar. O sea, conocimiento que viene de la experiencia, no de un estado de ánimo. Entendido. Es certeza basada en hechos, no optimismo porque sí. Vale. Segundo lío que también comentan los análisis: la conexión positivismo-religión. Mucha gente asume que si eres positivista, tienes que ser ateo. Sí, ese es otro malentendido bastante gordo. El positivismo, tal como lo planteó Comte y en muchas de sus formas, en realidad se pone un poco de perfil con Dios, ¿sabes? Es más bien agnóstico o, digamos, metodológicamente neutral. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Pues que no dice Dios no existe, porque eso sería ateísmo puro y duro, pero tampoco dice Dios existe. Entonces, ¿qué hace con la pregunta? La aparta. Considera que las preguntas sobre cosas metafísicas, sobrenaturales, como Dios, pues que se salen del campo de lo que la ciencia o el conocimiento basado en hechos puede responder. Claro. No son fenómenos que puedas observar, medir, experimentar con ellos. Si te vas a la versión más estricta, el positivismo lógico que vino después, directamente decían que hablar de Dios era preposición cognitivo. No cognitivo. Sí, como que no aportar conocimiento real, verificable. O sea que la frase Dios existe o Dios no existe no tiene sentido científico. La cuestión no es si existe o no, sino si podemos saber algo factual sobre ello. Y para el positivismo la respuesta es no. Así que fuera del campo de estudio. Interesante el matiz. No es negar, es decir, mi método no llega hasta ahí. Y esto conecta con otra caricatura, ¿no? Que el positivismo desprecia el arte, la ética, la literatura, porque no son ciencia pura. Esa es una simplificación tremenda. Y los textos también intentan corregirla. No es que los positivistas pasaran de esos temas. De hecho, figuras como Comte, el fundador, se esforzaron mucho en darles una base positiva. Una base positiva al arte o la ética. ¿Cómo? Suena raro. A ver, Comte fundó la sociología, ¿no? Que al principio la llamó física social. Sí. Su idea era estudiar la moral, las costumbres, la historia, la sociedad entera, con métodos científicos, para encontrar las leyes que las mueven. Ah, vale. Creía que si entendías científicamente cómo funciona la sociedad, podías mejorarla. Incluso pensaba que el arte y la literatura podían ser herramientas para el progreso social. O sea, no era destruir, sino cientificar. Algo así. Depurarlas de metafísica, de especulación y ponerlas al servicio del progreso basado en hechos. Las fuentes mencionan hasta su idea loca de una religión de la humanidad. Una religión, Comte. Sí, una ética laica con sus símbolos y todo, para unir a la sociedad sin necesidad de dioses, basándose en principios, supuestamente científicos y humanistas. Quería limpiar esas áreas, no cargárselas. Vale, pillado.
Buscaban base fáctica hasta debajo de las piedras, digamos. Ahora, una diferencia que a veces se escapa y que sale en las fuentes. Positivismo y cientificismo son lo mismo, se usan casi como sinónimos a veces. Están súper ligados, pero no son exactamente iguales. Hay un matiz importante. El positivismo, en el fondo, es una teoría sobre cómo conocemos, ¿sabes? Una epistemología. Vale. Dice, el conocimiento que vale es el que viene del método científico, aplicado a lo que observamos y analizamos con lógica. El foco está en el método. ¿Y el cientificismo, entonces? El cientificismo es más, una ideología, casi una fe. Va más allá. Dice que la ciencia no solo es la mejor forma de conocer o la única válida, sino que tiene o tendrá algún día la respuesta a todas las preguntas importantes. Todas, incluyendo las de sentido de la vida, la moral. Eso es. Es una confianza mucho más expansiva en lo que la ciencia puede llegar a hacer. Cree que puede explicarlo todo lo relevante. Entiendo. O sea, el positivismo es ¿cómo sabemos? Respuesta, método científico empírico. Y el cientificismo es ¿qué podemos saber? Respuesta, potencialmente todo, gracias a la ciencia. Vale. No todo positivista tiene por qué ser cientificista radical, aunque se rocen. Exacto. Y esto nos lleva al último mito que queríamos tocar. Uno que sale mucho en las críticas, la idea de que el positivismo es algo, antiguo, superado, una filosofía muerta y enterrada. Sí, se oye mucho eso. Y, a ver, razones hay, ¿no? Las fuentes señalan problemas filosóficos serios, sobre todo con la versión más hardcore, la del Círculo de Viena, el positivismo lógico. Sí, claro. El positivismo lógico se llevó unas cuantas tortas filosóficas y gordas. La más famosa es esa de que su propio criterio para que algo tuviera sentido, el principio de verificación, o lo compruebas empíricamente o es una verdad lógica, pues que ese mismo principio... No se podía verificar. Exacto. Ni era observable, ni era una verdad lógica. Era como si la regla se anulara a sí misma. Eso, y las críticas de gente como Popper, Kuhn, Quine, pues le quitaron bastante fuelle a esa versión tan estricta como programa filosófico dominante. Pero, ¿eso significa que ya no influye para nada? Ahí es donde los análisis más actuales dan una vuelta interesante. Porque dicen, vale, como movimiento filosófico formal, el positivismo lógico perdió la batalla principal. Pero el espíritu, la metodología positivista, eso sigue vivito y coleando. De hecho, domina en muchísimos campos prácticos. Sí. ¿En qué lo vemos hoy? Dame ejemplos concretos de esa supervivencia. Pues piensa en cosas súper extendidas, la medicina basada en la evidencia, en qué confían los médicos, los sistemas de salud, para decir si un tratamiento funciona. En estudios, datos, ensayos clínicos. Exacto. Datos empíricos controlados. O piensa en la explosión de la ciencia de datos. Todo eso que se aplica en economía, en sociología, con encuestas y estadísticas, en marketing, en política. ¿En qué se basa? En la idea de que los datos observables y medibles son la clave para entender y predecir. Los algoritmos de las redes, la inteligencia artificial. Totalmente. Aprenden de patrones en datos masivos de lo que hacemos, de lo que es observable. Incluso en ciencias sociales, aunque haya otros enfoques, el peso de los métodos cuantitativos, de las estadísticas para buscar causas y efectos, es un legado positivista clarísimo. Tiene todo el sentido. Quizás la filosofía formal se ha refinado o superado, pero la forma de trabajar, esa mentalidad de lo que importan son los datos, la evidencia empírica cuantificable, eso está por todas partes. Esa confianza casi automática en lo que dice el estudio o los números es muy de ahora. Efectivamente. Bueno, pues ya hemos quitado algo de maleza, de lo que no es. Si te parece, podemos meternos un poco más en de dónde viene todo esto, en los orígenes, tal como lo cuentan las fuentes. Perfecto. Volvamos a Auguste Comte, entonces. Principios del 19, Francia. Él es el que le da nombre y forma, ¿no? ¿Qué pasaba en esa época para que surgiera algo así? El contexto es clave, sí, y las fuentes lo marcan mucho. Piensa que venimos de la Ilustración, con toda la fe en la razón, en la ciencia, pero también del caos de la Revolución Francesa. Claro, un momento de cambio total. Exacto. Y las ciencias naturales estaban pegando un subidón increíble, explicando el mundo físico como nunca antes. Así que había un optimismo brutal en poder usar ese mismo método científico tan riguroso para entender y sobre todo para arreglar la sociedad humana, que se veía como, un poco patas arriba, en crisis.
Y ahí es donde Comte saca su famosa ley de los 3 estados. Los textos dicen que es central en su sistema. Sí, es una de sus ideas más conocidas. Comte dijo que la humanidad, y también cada ciencia o campo del saber, pasa sí o sí por 3 etapas intelectuales para entender el mundo. La repasamos brevemente. Venga. La primera, el estado teológico o ficticio. Aquí la gente busca explicaciones absolutas, el porqué último de las cosas, y lo encuentra en seres sobrenaturales, dioses, espíritus. Los fenómenos pasan porque un Dios quiere. Vale, la explicación divina. Eso. Luego viene el estado metafísico o abstracto. Se siguen buscando explicaciones absolutas, pero ya no se habla de dioses, sino de fuerzas abstractas, esencias, la naturaleza de las cosas. Es como una etapa intermedia, todavía muy especulativa. ¿Y la última? ¿La que le interesaba a él? La última es el estado positivo o científico. Aquí la mente humana se rinde, digamos, renuncia a buscar las causas últimas, el porqué trascendental que no se puede conocer. ¿Y qué hace en su lugar? Pues se dedica a observar los hechos, a usar la razón para descubrir las leyes que de verdad gobiernan los fenómenos. Busca las relaciones constantes, qué pasa después de qué cosas se parecen. El objetivo es entender el cómo funcionan las cosas, basándose en lo verificable, para poder predecir y, si se puede, actuar. Es un camino claro. Como pasar de explicar la lluvia porque un dios está enfadado, teológico, a decir que es por la naturaleza húmeda, metafísico, y finalmente estudiar el ciclo del agua, la presión atmosférica, y sacar leyes físicas que te permiten predecir el tiempo. Positivo. Ese ejemplo lo clava así. Y la gran obsesión, la obsesión de Comte, su proyecto de vida, fue llevar ese método positivo al estudio de lo social. Quería crear una ciencia de la sociedad, la sociología. ¿Y para qué? Las fuentes dicen que no era solo por saber, que tenía un objetivo práctico. Claro, clarísimo. Tenía un fin reformista total. Comte creía que si descubrías las leyes de cómo se organiza la sociedad, la estática social y cómo cambia a lo largo de la historia, la dinámica social, podrías guiar el progreso de forma científica, ordenada, superar el caos de su tiempo. De ahí su lema Orden y Progreso, ¿no? Que acabó en la bandera de Brasil, curiosamente. Ese mismo encapsula la idea. El progreso necesita orden y ambos necesitan basarse en el conocimiento positivo, en la ciencia. Y esta forma de pensar pegó fuerte. Las fuentes hablan de Émile Durkheim como otro gigante de la sociología muy influido por esto. Sí, Durkheim, aunque tenía sus críticas a Comte, se apuntó totalmente al carro positivista en sociología. Su lema era tratar los hechos sociales como cosas. Como cosas. Sí, como entidades objetivas que están fuera de ti, que te presionan y que tienes que estudiar empíricamente, buscando regularidades, causas sociales, no solo rollos psicológicos individuales. Su estudio sobre el suicidio es el ejemplo clásico de esto, ¿verdad? Siempre se cita. Es el ejemplo perfecto, sí. Lo citan todos los análisis. Durkheim no se puso a mirar las historias personales de cada suicida. No, cogió estadísticas. Datos. Datos a saco. Tasas de suicidio por países, por regiones, por religión, protestantes frente a católicos, por estado civil, solteros frente a casados. Buscó patrones, correlaciones, y defendió que factores sociales como cuánta gente está integrada en el grupo o cuánta falta de normas hay, la anomia, eran causas clave de esas diferencias en las tasas. Intentaba demostrar que hasta algo tan íntimo como quitarse la vida tenía raíces sociales profundas, que se podían ver con números. Exacto. Pura aplicación del método positivo a lo social. Quería darle estatus científico a la sociología. Vemos cómo se fue aplicando la idea, pero también hubo críticas y evoluciones. Mencionamos antes el positivismo lógico del siglo XX, que llevó el empirismo al límite. Sí, el Círculo de Viena, con gente como Carnap, Schlick, propusieron ese criterio de significado súper estricto, la verificabilidad empírica. Todo lo que no pudieras comprobar con los sentidos o no fuera una verdad lógica como 2 más 2 igual a 4, pues era literalmente sin sentido cara al conocimiento. Y eso incluía un montón de cosas, ¿no? Claro, se cargaba de un plumazo gran parte de la filosofía tradicional, la ética, que dice que está bien o mal, la teología, ¡pum!, fuera del conocimiento válido. Pero una postura tan radical tenía que generar rechazo. Las fuentes mencionan críticas importantes. Sí, muchísimas, y desde frentes muy distintos.
Ya desde antes, gente como Vico o Dilthey habían defendido que hay una diferencia gorda entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, o del espíritu. ¿En qué sentido? Decían que las ciencias humanas no solo buscan explicar causas, el Erklären alemán, sino también comprender el significado, la intención, la experiencia vivida, el Verstehen, y eso es difícil de pillar solo con números y experimentos. Necesitas interpretar, necesitas hermenéutica. Es una tensión que sigue ahí, ¿eh? A veces parece que reducir todo a datos observables deja fuera algo importante, ¿no? Esa parte del significado, de cómo lo vive la gente. Totalmente. Es un debate que no se ha cerrado. Y luego, ya dentro de la propia filosofía de la ciencia, vinieron críticas muy potentes al positivismo lógico. Karl Popper, por ejemplo. Popper y la falsabilidad. Exacto. Rechazó la verificación. Dijo que lo que hace científica una teoría no es que la puedas confirmar, sino que te la puedas cargar, que sea falsable, que puedas imaginar un experimento o una observación que, si sale de cierta manera, demuestre que la teoría está mal. La ciencia avanza intentando refutar, no solo confirmando. Y luego Thomas Kuhn con los paradigmas y las revoluciones científicas. Eso es. Kuhn desafió esa idea positivista de que la ciencia avanza poquito a poco, acumulando conocimiento de forma lineal. Dijo que no, que avanza a saltos, con cambios de paradigma, cambios profundos en cómo se ve el mundo, que a veces son hasta irracionales o dependen mucho del momento histórico y social. Todas esas críticas fueron, digamos, suavizando o superando las versiones más duras del positivismo, ¿no? Llevando a lo que a veces llaman post-positivismo. Justo. Contribuyeron a mostrar sus límites y abrir el campo a enfoques más complejos. Y aunque parezca todo muy teórico, las fuentes insisten en que esto tiene mucho que ver con nuestro día a día. ¿Cómo vemos hoy esa herencia positivista? Y también las críticas. Pues, como decíamos, al desmontar los mitos, aunque la filosofía positivista pura y dura ya no esté tan de moda en la academia, su forma de enfocar las cosas, su método, está metido hasta la médula en cómo funcionamos. La medicina basada en la evidencia, por ejemplo, es clarísimo. La prioridad de los datos, de los ensayos sobre la opinión del experto o lo que se hizo siempre. Eso es. Y la importancia brutal que le damos a los datos, a las estadísticas, para tomar decisiones en todo. En economía, en política, en marketing, en todo. Exacto. La recogida y el análisis de datos cuantitativos es el pan nuestro de cada día. Los algoritmos que nos recomiendan cosas online funcionan analizando patrones en nuestros datos de comportamiento observable. Esa fe en que los números y la evidencia empírica son lo más fiable, casi lo único objetivo, eso viene directo del positivismo. Pero las críticas que comentábamos también resuenan hoy. El debate sobre si eso es suficiente sigue muy vivo. Muy vivo, sí. La pregunta del millón es, ¿nos basta con los datos que podemos medir para entender las cosas complejas, sobre todo las humanas y sociales? ¿Qué hacemos con la ética, los valores, la interpretación del sentido, la justicia? Cosas que son súper importantes, pero que no se meten fácil en una hoja de cálculo. ¿Nos arriesgamos a una visión demasiado tecnocrática que ignore lo que no se puede contar? Ese es el riesgo. Y ahí es donde entra el pospositivismo que mencionan las fuentes. ¿Qué propone? Pues una postura más humilde, digamos, reconoce que el método científico y los datos son fundamentales, imprescindibles, pero admite que tienen límites. Acepta que el conocimiento científico nunca es la verdad absoluta, siempre puede cambiar, es falible. Y que el observador influye. También, que la objetividad total es un ideal, pero que el investigador siempre mira desde algún sitio, con sus ideas previas. Por eso, muchas veces el pospositivismo dice que lo mejor es combinar métodos. Usar números y estadísticas, cuantitativo, pero también entrevistas, observaciones, análisis de discursos, cualitativo. Para tener una visión más completa, más rica. Sobre todo en ciencias sociales. Exacto. Reconocer la complejidad y usar varias herramientas para intentar entenderla mejor. Vale. Entonces, resumiendo mucho lo que hemos sacado de este análisis, el positivismo es en esencia esa gran apuesta por el conocimiento que se basa en hechos observables, en la experiencia que podemos comprobar y en aplicar el método científico para buscar leyes y regularidades. Correcto. Y súper importante recordar lo que no es. No es simplemente ser optimista, ni implica ser ateo sí o sí, ni despreciaba las humanidades, aunque quisiera darles un baño de ciencia.
Y aunque no es lo mismo que el cientificismo, sí comparte esa confianza profunda en el poder de la ciencia. Y aunque sus versiones filosóficas más radicales, como el positivismo lógico, recibieron críticas fuertes y han sido superadas o matizadas por enfoques como el pospositivismo, su forma de trabajo, basada en la evidencia empírica, sigue súper presente hoy en día, en la ciencia y en la cultura en general. Exactamente. Su legado práctico es enorme, innegable. Lo cual nos deja pensando, ¿no?, con toda esta tensión que hemos visto en el material, en un mundo que cada vez depende más de la ciencia, de los datos, de la tecnología. ¿Cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo combinamos esa confianza necesaria en la evidencia empírica con el reconocimiento de que hay otras partes de la realidad, de la experiencia humana, que quizás se escapan a los números? ¿Es suficiente lo medible para guiarnos como personas y como sociedad? Es la gran pregunta abierta, ¿verdad? Crucial para hoy, esa tensión entre lo que la ciencia puede explicar y la complejidad de la vida, que a veces se resiste a ser reducida, sigue ahí, moviendo mucho pensamiento. Da para darle unas cuantas vueltas más. Desde luego. Una exploración muy interesante la de hoy. Muchas gracias por desgranar estas ideas. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.